Mis padres me mandaron a un internado y ahora quieren llevarme de regreso a casa. Chisme de Reddit contexto. Hola, soy Emi. Mis padres me mandaron a un internado cuando tenía 10, ya que según ellos era peligrosa para mi hermana pequeña Luna. Ella en ese entonces tenía 6 y era una niña horrible, siempre hacía travesuras. Y me culpaba a mí y mis padres le creían. Un día Luna se pegó con una tabla ella misma y dijo que yo le había pegado. Al día siguiente, mis padres me llevaron al internado. No importa cuánto suplicara, ellos no me creyeron. Al principio fue difícil adoptarme, pero a medida que pasaban los días, me iba adaptando y hay nuevas amigas. Cuando tenía 11, empezaron a dejar que tuviéramos nuestros celulares para hablar con nuestras familias. Ninguna de nosotras hablaba con nuestras familias, simplemente cuando nos llamaban no respondíamos y los dejábamos en visto o los bloqueamos cuando nos mandaban mensajes. Mis padres empezaron a llamarme y a mandar mensajes a partir de los 12 o 13 años. Nunca les contesté, debido a eso empezaron a venir los días de visita. El primer día que vinieron a verme, hace un berrinche, diciendo que no quería verlos. Como no podían obligarme a verlos, me dejaron. Tranquila, a las 2 semanas volvieron, pero esta vez vinieron con mi hermana. Esta vez tuve que ir obligada. Mi hermana no paraba de hablar de lo traumático que fue para ella, que fue tenerme en casa. Cuando por fin dejó de hablar, se fue, y mi madre me dijo: ahora ves lo que le hiciste a tu hermana. Yo le dije: yo no le hice nada, además ella es la que vino porque sí, supuestamente está traumatizada, no querría venir, y luego de eso me fui corriendo. Después de eso, se corrió la voz de que yo maltrataba a mi hermana. Desde entonces me empezaron a llamar la caso perdido y me empezaron a tratar como basura. Verán, aquí te tratan, depende cuál sea la razón por la cual estás aquí, así que yo era de las que peor trataban. Me ensuciaban mis cosas y me molestaban diciéndome maltratadora. Eso fue hasta hace un año cuando nos dijeron que podíamos elegir deportes para hacer en la tarde. Yo elegí karate, artes marciales, defensa personal, danza contemporánea, boxeo y balonmano. Cuando se enteraron de los deportes que elegí, me dejaron de molestar por miedo a que los golpeara. Ahora tengo 15 y sigo en el internado. El problema es que el otro día mis padres vinieron a decirme que mi hermana de ahora 10 más o menos confesó la verdad y quieren que vuelva. Yo les dije que no, quería volver ya que la estoy pasando bien aquí. No se lo tomaron muy bien, empezaron a decir que cómo era posible que no quisiera estar con mi familia. Ellos no son mi familia, nunca me quisieron, y además en estos 5 años de estar aquí solo me han venido a visitar 3 veces, pero tengo miedo de que me obligen a ir. Díganme qué debo hacer. Estoy pensando severamente en escaparme. Una noche, cuando tenía 10 años, mi mamá me dejó sola en casa. Apenas estaba anocheciendo, así que yo me bañé y me puse mi pijama favorita. Después me preparé una leche de chocolate y agarré unas botanas de la despensa para armar una especie de campamento en la sala de estar y así poder ver mi serie favorita sin ninguna interrupción. Me senté y no llevaba ni 5 minutos del capítulo cuando el teléfono de la sala sonó. Al contestar el teléfono, yo no le pregunté quién era y la otra persona no se identificó, pero tenía una voz que me resultaba algo familiar, así que lo escuché por un par de minutos, hasta que comenzó a hacerme preguntas extrañas. Me preguntó: ¿estás viendo tu serie favorita? Y también me dijo: me gusta mucho tu pijama. En ese momento fue cuando me di cuenta que no tenía idea de con quién estaba hablando. Y el tono de voz del sujeto empezó a cambiar sucesivamente. Empezó a volverse más agresivo y su voz empezaba a volverse más gruesa y ronca. Me estaba diciendo que me quería matar y también que no sabía lo que me esperaba a mí. Yo estaba en shock parada junto al teléfono mientras escuchaba con detalle todo lo que el sujeto decía. Con un nudo en mi estómago, colgué el teléfono para hablarle a mi mamá. Quería explicarle lo que había sucedido, pero probablemente las cosas que dije no tendrían mucho sentido. Ella me regañó por haber contestado el teléfono y me dijo que no la molestara más y que siguiera viendo la televisión. Traté de explicarle que el sujeto me estaba observando, pues sabía que estaba mirando mi serie favorita y sabía la ropa que traía puesta también. Luego le dije que quería llamar a la policía para pedir ayuda, pero ella me regañó una vez más. Me dijo que estaba disfrutando su cita con mi padre y que dejara de molestarla. Además me dijo: no volveré a casa por tu mentiras, deja de ser tan dramática y ponte a seguir viendo tu serie favorita. Dejé algo de helado en el refrigerador, puedes agarrarlo si con eso me dejas de molestar. Y luego mi mamá colgó. Yo aún estaba asustada y sentía que alguien o algo me estaba espiando, así que rápidamente cerré todas las cortinas de mi casa. Traté de tranquilizarme y me puse a ver la tele nuevamente, pero el teléfono de la casa volvió a sonar. Ahí fue cuando ya estaba harta y entonces llamé al 911. Like para parte 2. Llamé al 911. Les conté que estaba sola en casa y que alguien me estaba espiando y me había amenazado de muerte. Ellos me dijeron que enviarían a alguien a mi casa enseguida y me pidieron que no colgara la llamada hasta que llegaran los oficiales. Recuerdo que la operadora trataba de calmarme, pero yo no podía parar de temblar. Además me sentía muy cansada, así que me senté al lado del teléfono. Podía escuchar la amable voz de la operadora tratando de reconfortarme en lo que llegaba la ayuda. Los oficiales no debieron tardar más de 10 minutos en llegar, pero para mí se sintió como una eternidad, hasta que logré escuchar las sirenas de la policía. La operadora me dijo que no colgara aún, pero que atendiera la puerta, así que eso hice. El oficial López me preguntó si estaba bien y me pidió que le contara lo que me había pasado. Yo traté de explicarle, pero enseguida llegó mi mamá en su camioneta. Al parecer había regresado temprano. No parecía estar nada contenta, pero aún así se acercó al oficial López y con toda la amabilidad del mundo le dijo: oficial, disculpe mi hija, ella siempre hace estas clases de bromas, pero no se preocupe, solo está tratando de molestar y llamar la atención. Ella me había hablado y me había amenazado que si no volvía a casa pronto iba a armar un escándalo con la policía. Yo no podía creerlo porque mi mamá estaba haciendo todo esto. Mientras la miraba confundida, vi como mi mamá y el oficial se reían a carcajadas como si fueran viejos amigos. Luego mi madre se disculpó por el inconveniente y le agradeció por su atención. Después de eso, el oficial López regresó a su patrulla y se fue del lugar. Yo no entendía. ¿Qué hice mal acaso? ¿Acaso exageré?
O no debí haber llamado a la policía. Cuando entramos a la casa, ella comenzó a regañarme y a decirme que no me bastaba con haber arruinado su cita, sino que también tenía que avergonzarla enfrente de todos los vecinos y de la policía. No recuerdo más de lo que me había dicho esa noche. Debo haberme bloqueado por un instante. Después me castigó y me dijo que ya me fuera a dormir a mi cuarto. Así que eso hice. Lo próximo que recuerdo es despertarme a mitad de la noche y con la mano de mi mamá cubriendo mi boca, diciendo: no hagas ruido, hay alguien en la casa, tenemos que salir de aquí. Yo estaba adormitada cuando escuché la misma aterradora voz de la llamada riéndose. Decía: qué emocionante noche, tu hija te advirtió lo que estaba pasando, ella pudo haberte salvado, pero elegiste no creerle, jaja, me estoy divirtiendo tanto esta noche. Luego mi mamá me tomó de la mano y comenzamos a caminar en silencio hasta la puerta de entrada, mientras tratábamos de escondernos del sujeto. Cuando estábamos por llegar a la puerta, el sujeto tomó a mi mamá desde atrás por el cuello, y luego comenzó a apuñalarla en el pecho, mientras se reía emocionado, y luego se detuvo, como para disfrutar el momento. Mi mamá tirada en el suelo, supongo en estado de shock, comenzó a tratar de hablar con el sujeto, y dijo: por favor no me hagas daño, es a ella a quien querías, llévatela, solo no me hagas daño a mí, por favor. Luego de eso, el sujeto empezó a reírse de en huevo y dijo: me he divertido tanto esta noche. Luego se acercó a mí y me dijo: sabes, tu mamá tiene razón. Yo vine por ti esta noche, pero ya fue suficiente diversión por hoy. Vendré por ti otro día. Luego de eso, se marchó por la puerta principal. Mi mamá no sobrevivió la noche y yo no he escuchado nada sobre el sujeto desde entonces. Pero aún así, no he vuelto a dormir igual. Imagínate ser la vecina de esta tierna abuelita, pero no sabías que ella era una caníbal. Storytime de terror del caso de Tamara Samsonova, la abuela caníbal que inspiró al videojuego de Granny. Una personita me pidió que subiera un storytime de un asesino, así que aquí está. Por último, este video es de la cuenta Tulip Story, y el audio no se puede usar, ni siquiera con créditos, aunque muchas personas lo usen, tú no seas una de ellas. Tamara Samsonova, conocida en la prensa rusa como la abuela caníbal o también como Baba Yaga, es una de las criminales más crueles de la historia contemporánea. Samsonova ya había matado al menos a una docena de personas antes de mudarse a casa de Valentina Ulanova para cuidar de ella. Sin embargo, ellas discutieron por unas tazas sucias que habían dejado sin lavar, y Samsonova drogó a la anciana de 79 años poniendo en una ensalada pastillas trituradas de fenazepam, un medicamento de venta con receta, antes de descuartizar a la mujer cuando aún estaba viva. Mikhail Timosatov, investigador principal del caso, declaró a los periodistas rusos: Tamara Samsonova admite que, al principio, hizo dormir a su amiga y luego la descuartizó. Los crímenes de Tamara Samsonova. Samsonova envolvió las partes del cuerpo de su amiga en una cortina de ducha y las arrojó cerca de un estanque de la calle Dimitrova, de San Petersburgo, cerca de donde vivía. El bulto con el cadáver permaneció allí varios días hasta que un transeúnte decidió investigar. Se avisó a la policía y una búsqueda casa por casa les llevó hasta la puerta de Samsonova. Allí los agentes encontraron más partes del cuerpo en bolsas de plástico negras y restos de sangre por todo el apartamento. Samsonova admitió el asesinato y dijo que había matado a Ulanova después de que discutieran por unas tazas sin lavar. Otra versión más cruenta del crimen señala que Samsonova fue acusada de asesinato tras ser sorprendida sacando de su departamento una cacerola con la cabeza hervida y las manos cortadas de su amiga. Luego de admitir este crimen, la asesina se ha negado a cooperar con la policía, que investiga otros 11 presuntos asesinatos de personas que desaparecieron a su alrededor. Lo que pasó ahí sigue siendo un misterio y las autoridades no encuentran respuestas. El destino a la abuela caníbal rusa. Samsonova fue enviada a un conocido hospital psiquiátrico tras negarse a decir a la policía cuántas víctimas ha descuartizado. La madre, el marido y varios de los inquilinos de esta mujer de 68 años desaparecieron sin dejar rastro, pero no se han encontrado los restos, lo que dificulta que los agentes puedan imputarle cargos. Tamara Samsonova, su amiga y la olla donde habría cocinado partes del cadáver. Según medios rusos, unas cámaras de seguridad de su barrio grabaron a Samsonova desmembrando el cadáver de su amiga de 79 años con una sierra de mano y sacando otras partes del cuerpo en bolsas. Según una fuente cercana a la investigación, puede que nunca sepamos el alcance de los asesinatos de esta terrible abuelita. Sin embargo, la policía encontró una libreta donde Tamara describía en ruso, inglés y alemán sus crímenes. Eso la incriminó como la asesina de más de 10 personas. La policía rusa dudó sobre la veracidad de los hechos, pero tiempo después Tamara confesó en un video la forma en la que asesinaba a sus víctimas, las descuartizaba, las cocinaba y se las comía. Granny, el videojuego basado en la abuela caníbal. El juego, disponible en Play Store, está protagonizado por una espeluznante anciana con una máscara y un camisón que vive en una casa de madera en la que el jugador está atrapado. El objetivo es escapar sin hacer ruido porque si ella escucha, ataca y mata al protagonista. En Granny hay 5 días para escapar de la casa, un lugar repleto de trampas, agujeros, objetos que te pueden ayudar a salir y escenarios muy intensos. El juego salió en 2017 y hasta el momento cuenta con 3 actualizaciones. La más nueva suma a un abuelo para empeorar las cosas. Tamara Samsonova realizó un crimen atroz y la policía sospecha que realizó otros 11 asesinatos. Hola mis Storytime Lovers, el día de hoy les traigo una collab de terror con la hermosa de Luna.
Muchas gracias por la collab linda. Bueno, empecemos. Dicen que en una ranchería cercana a la ciudad de Tijuana vivía una enfermera a la que le gustaba ayudar a los enfermos y accidentados de la carretera, sin importar la hora, iba donde se lo pidieran. Cierto día, llegó a su casa una mujer rogándole su ayuda porque su esposo estaba enfermo. En una casa cerca de La Rumorosa, aunque el lugar le quedaba lejos, decidió ir comenzó a caminar, bajo el calor inmenso del mediodía. Ya habían pasado varias horas desde que salió de su casa, y pronto Escorucer ya tenía hambre y sed porque el agua que llevaba se había terminando y no veía ninguna casa, solo las piedras que forman los cerros de La Rumorosa. Una sensación de miedo la invadió porque sabía las historias de ese lugar. Prefiero intentar regresar a su casa, y entre la noche las enormes piedras se transformaban en horrendas personas que gritaban su nombre. La enfermera echó a correr entre las rocas y sus pies resbalaron. Nunca se supo más de ella. Muchos años después, en las curvas de La Rumorosa, una mujer vestida de enfermera pedía raite. El camino era tan difícil que nadie podía detenerse, y cuando menos lo esperaban, aparecía sentada a un lado del conductor. Hola chicos, aquí un chismecito de cuando me peleé con una niña solamente porque le pedí un lápiz a su novio. Bueno, todo comenzó un día de clases. Ese día teníamos clase de artes, y antes de que comenzara la clase, la profesora nos dijo que había llegado una nueva niña al colegio y que iba a estudiar en nuestro salón, y nos dijo que se llamaba Andrea, y bueno, a ella le tocó sentarse a un lado de mí. Cuando se sentó, le empezó a hablar a todo el salón. Aclaró que yo no sabía que tenía novio, y bueno, la profesora nos dijo que teníamos que hacer un jarrón a lápiz. Yo busqué mi lápiz, pero recordé que lo había dejado en mi casa, así que yo no le quería pedir un lápiz a Andrea, así que había un niño atrás de mí que le pondremos Santiago. Bueno, yo le pedí un lápiz a Santiago y me lo dio y me sonrió, y yo también le sonreí, pero después vi que Andrea me estaba viendo mucho, pero de una manera no muy agradable, pero no le tomé importancia, pensé que era mi imaginación. Y bueno, después llegó el receso y yo me fui con mis amigas y estábamos caminando hasta que llegó Andrea con sus amigas y me puso el pie para que me cayera, y yo le dije ten cuidado. Ella fue hacia mí y me jaló mi cabello y yo le metí una cachetada, y ella me dijo deja de estar de zorra con mi novio, estúpida. Yo no entendía de qué estaba hablando, y yo le dije que de qué hablaba, y ella me dijo que bien que sabía, y se fue. Yo no sabía nada, y una amiga me dijo que ella estaba hablando de Santiago. Yo solo me reí porque solo le pedí un lápiz, y ella me dijo que tuviera cuidado porque ella tenía muchos amigos de segundo y tercer año. Yo le dije que no le tenía miedo, y cuando volvimos al salón, Andrea me mandó un papelito diciendo que me alejara de Santiago o si no me iba a hacer la vida imposible. Yo le dije que no le tenía miedo, y ella me dijo que me esperaba en la salida. Yo le dije que estaba bien. Cuando llegó la hora de la salida, me fui al patio trasero, y cuando vi que estaba con sus amigas, yo le dije ay, pobrecita, tiene que llamar a sus amiguitas para que la defiendan, y ella me dijo claro que no las traje para que vieran cómo te tiro al piso a golpes, y sus amigas se rieron en voz baja, y yo supe que estaba mintiendo Andrea, pero después de eso sentí que Andrea me estaba jalando el cabello, y yo también la jalé y la empujé al suelo, y me subí encima de ella y la empecé a dar muchas cachetadas, hasta que le di una que le dejó muy rojo el cachete, y la dejé y le dije y ahora quién es la que te tiró al piso, y ella se levantó y ya me iba a pegar hasta que llegó la directora y nos dijo que fuéramos con ella a la dirección, y nos puso un reporte, y después nos fuimos a nuestra casa, y al día siguiente me daban ganas de ir al baño y le pedí permiso a la profesora para ir al baño. Ella me dijo que fuera, y cuando llegué vi que Andrea y sus amigas me estaban siguiendo, y Andrea me jaló del cabello y me pegó contra la pared y me empezó a golpear en mi cabeza, y yo lo único que hice fue pisarle su pie, y me soltó, y le dije mira Andrea, yo no quiero mandarte al hospital, así que mejor ya déjame. Ella solo me rió y me dijo la única que se va a ir al hospital aquí eres tú por zorra. Yo le dije bueno, entonces no tendré compasión contigo, y la empujé y cayó al piso, y ya le iba a pegar, pero sus amigas me agarraron de los brazos, y Andrea me empezó a pegar muy fuerte y me pegó en mi estómago, y yo traté de soltarme pero no pude, así que me hice la inconsciente, y cuando Andrea vio que según estaba inconsciente, les dijo a sus amigas que me soltaran y se fueron corriendo, y yo fui a mi salón, y cuando entré la profesora me vio y me dijo que quién me había pegado. Yo miré a Andrea que estaba muy nerviosa, pero yo no tenía compasión y le dije que fue Andrea y sus amigas. La profesora llevó a Andrea y sus amigas a la dirección y las dieron de baja y me llevaron a la enfermería y me dijeron que no tenía nada grave, y después de un tiempo me enteré que Santiago había terminado con Andrea, y Santiago y yo empezamos a ser amigos, y bueno, al final me hice novia de Santiago, jajajajaja, y le gané a Andrea.